Esta chica negra detuvo el tribunal y le dijo al juez que tenía hambre. Sorprendió a todos con lo que hizo. Cuando Nia se colocó frente al juez, la tensión en la sala era palpable. Con una expresión grave en el rostro, el juez se sentaba tras el enorme escritorio de roble. Era el juez Calisto, y sin importar la persona que estuviera en problemas, tenía fama de seguir la ley a rajatabla. Nia, una madre soltera, estaba en el tribunal por unas multas de aparcamiento de $200 que le resultaba difícil pagar. Intentaba justificar no tener que pagar esa enorme suma mientras se mantenía tensa frente al juez. El juez, distraído por los susurros del público, escuchaba los intentos de la audiencia por predecir el resultado. «Orden en la sala», gritó, golpeando su mazo. La sala quedó en silencio. Entonces, una voz aguda interrumpió pidiendo hamburguesas. La pequeña voz venía de al lado de Nia. Era Maya, la hija de 6 años de Nia. Nia y todos los demás en la sala se quedaron boquiabiertos. Normalmente, todos habrían reído ante el inocente comentario de Maya, pero el tribunal del juez Calisto era famoso por su severidad. Este tipo de interrupciones infantiles eran inauditas e imperdonables. El rostro de Nia se tornó escarlata de vergüenza. ¿Acaso su hija, que solo tenía 6 años, acababa de destruir sus esperanzas de salir de esa situación? Nia lanzó una mirada preocupada a Maya, pero la pequeña simplemente se quedó de pie junto a su madre, con los ojos abiertos y llenos de inocencia. El juez Calisto, en cambio, parecía despreocupado. Aunque levantó las cejas sorprendido, su rostro no mostraba enfado. Nia se inclinó rápidamente hacia Maya, susurrándole que no podían interrumpir al juez. Habían esperado que la presencia de Maya ablandara al juez. Pero ahora Nia temía que este inmaduro estallido enfureciera aún más al juez. Se sentía un poco avergonzada, sobre todo al darse cuenta de que probablemente ahora parecían despreocupadas por culpa de la intervención de Maya. El juez Calisto lanzó una mirada de reojo a la pequeña intrusa, que estaba inquieta junto a su madre. ¿Has dicho hamburguesas, jovencita?, preguntó el juez a Maya con un tono inesperadamente amable. Su pregunta era muy distinta de las duras declaraciones que solía hacer en el tribunal. Con curiosidad sobre la reacción de Maya y el posible siguiente movimiento del juez, todos estaban mirándola. Nia contuvo la respiración, rezando para que no se arrepintieran. Sin embargo, Maya no respondió a la pregunta del juez. Nia miró preocupada a su hija, quien no parecía consciente de la tensión que había creado. En lugar de mirar al juez, los grandes ojos marrones de la niña estaban fijos en un cuadro de un hombre sombrío con peluca que colgaba en la pared. El corazón de Nia latía a 1000 por hora. Esto no estaba saliendo bien. A pesar de ello, el juez Calisto no explotó como Nia había temido. Simplemente apartó la vista de Maya para fijarla en Nia durante un momento. El silencio persistió, dándole a Nia la sensación de ser un insecto bajo el microscopio. Finalmente, el juez Calisto retomó la palabra y volvió a dirigir una pregunta a Maya. ¿Hay algo que quieras decirme, jovencita? Antes de que Nia pudiera responder, Maya avanzó hacia el estrado del juez. Asintió y dijo: «Sí, señor». Se quejó al juez de que su estómago estaba rugiendo con fuerza, que tenía hambre por tanto hablar y que ni ella ni su madre habían desayunado todavía. Nia se sintió aún más mortificada. Su hija estaba pidiendo comida mientras ella intentaba aclarar un asunto crucial. Frente a un juez tan severo, la prisa de la mañana había sido agotadora. Aunque Nia sabía que deberían haber parado a comer algo antes de dirigirse al tribunal, vestirse a Maya y asegurarse de que llevara todo lo que necesitaba habían sido sus prioridades. Además, tuvo que inventar excusas para el colegio de Maya y el trabajo, mientras soportaba el tráfico de la hora punta. Ahora temía que el juez las viera aún peor, a pesar de que la sinceridad de su hija podía parecer simpática e incluso entrañable. Nia comenzó a disculparse, pero el juez la interrumpió con un ligero gesto de la mano. Advirtió a Maya que, especialmente cuando se tiene hambre, el tribunal puede ser un lugar largo y aburrido. ¿Por qué no vienes aquí y me cuentas más sobre esas hamburguesas?, continuó el juez. Todos quedaron sorprendidos por la inesperada pregunta del juez, y hasta el propio Calisto parecía un poco desconcertado después de mencionarlas. Maya miró a su madre para pedirle permiso, y Nia, sin saber qué esperar, solo pudo asentir. Maya se acercó alegremente al imponente escritorio del juez, sonriendo.
Subió a la pequeña plataforma frente a la silla del magistrado, mientras el juez Calisto, con una expresión de sorpresa, se reclinaba en su asiento observando su aproximación. Las cosas en su tribunal no solían desarrollarse de esta manera. Todos los presentes parecían estar conteniendo la respiración, esperando el próximo movimiento del juez Calisto. ¿Seguía molesto por haber sido interrumpido? ¿Castigaría el juez a Maya por desobedecerlo? Nadie, ni siquiera Nia, podía haber anticipado la inesperada respuesta del juez. La vida de Nia era una lucha constante entre el empleo, el cuidado de su hija y llegar a fin de mes como madre soltera de su enérgica hija de 6 años, Maya. Con la excepción de los días en que Maya se despertaba con mocos y tos, una clara señal de que un resfriado estaba en camino, cada mañana era un experimento en equilibrar todas esas demandas. Aquel día, Nia tuvo que recoger la medicación de Maya antes de ir al trabajo, pero también tenía que llegar a tiempo a su turno en la panadería. Empezó a prepararse tan pronto como pudo. Empacó una pequeña bolsa con pañuelos y caramelos de menta, abrigó a Maya con ropa cálida y se aseguró de que llevara su peluche favorito para que se sintiera cómoda. Lamentablemente, sus deseos de que todo fuera según lo planeado no se cumplieron. Salió de casa con prisa, rezando para que el tráfico no fuera muy malo. Sin embargo, parecía que todos los semáforos estaban en rojo, lo que hizo que el trayecto al medicamento, normalmente rápido, se volviera frustrante. Nia ya iba tarde cuando llegó a la farmacia. La preocupación se sentía en el aire en cuanto su coche entró en el aparcamiento. Lamentablemente, todas las plazas estaban reservadas. Notó un lugar vacío cerca de la puerta, pero estaba reservado para personas con movilidad reducida. Aunque Nia sabía que no debía estacionar allí, el tiempo apremiaba. Miró la tienda vacía y rápidamente hizo un cálculo. Tomó una mala decisión. Mientras Maya tosía en el asiento trasero, Nia pensó, solo me llevará unos minutos . Aparcó en el espacio reservado, confiando en que no habría coches esperando y que entraría y saldría rápidamente. Pero para las madres solteras, las cosas nunca salen bien. Lo que deberían haber sido solo unos minutos se alargó a 10, luego a 15, y la fila en la farmacia se movía lentamente, mientras intentaban resolver cada receta con una calma desesperante. Después de finalmente obtener la medicación, Nia prácticamente corrió de vuelta al coche. Al acercarse, comenzó a preocuparse, sintiéndose culpable por haber tomado la mala decisión de aparcar en el espacio reservado. ¿Había tardado demasiado? Sus preocupaciones se confirmaron cuando vio el sobre naranja brillante bajo el limpiaparabrisas de su coche. Por haber aparcado de manera ilegal, había una multa de $200. Nia sintió ese número como un golpe en el estómago. Para alguien con un presupuesto ya ajustado, $200 representaban una cantidad significativa, más de la mitad de lo que gastaba en comida para toda la semana. ¿Cómo iba a pagar eso? Durante los días siguientes, Nia hizo cálculos y racionó todo lo que pudo. Ajustó sus gastos, incluso el de la gasolina y el café diario, pero aún así, los $200 representaban una carga inmensa. Tenía que enfrentar la realidad, no podía permitirse pagar esa multa. Se enfrentaba a una decisión difícil, o pagaba la multa y se atrasaba con el alquiler todos los meses, o se presentaba en el tribunal para defender su caso. Solo pensar en tener que ir al tribunal la aterraba. Los jueces intimidantes y los procesos complicados la hacían dudar, pero sabía que no podía permitirse otra opción. Sin embargo, la multa de $200 era demasiado para soportar. Nia decidió arriesgarse y presentarse en el tribunal. Si le contaba todos los detalles al juez, tal vez, solo tal vez, él sería comprensivo y le mostraría algo de clemencia. Antes de la fecha del juicio, Nia estudió las leyes de aparcamiento y practicó su justificación durante varios días. Estaba nerviosa a medida que se acercaba el día. ¿Le daría al juez la oportunidad de explicar su situación? ¿Sería capaz de persuadirlo para que anulara la multa? Su confianza casi se desvaneció cuando entró en el imponente tribunal, con sus techos altos y los guardias de seguridad de semblante sombrío. El nerviosismo de Nia se intensificó al recordar las historias sobre la estricta reputación del juez Calisto y el ambiente en la sala del tribunal, que parecía oscuro y serio. Cuando finalmente se paró frente al juez, Nia temblaba incontrolablemente. Había mucho que Nia tenía que decir. Describió el incidente, aunque su voz temblaba un poco.
Habló de lo ocupada que estaba como madre soltera, de cómo había tenido que correr a buscar la medicación de Maya antes del trabajo y de cómo la horrible situación de aparcamiento la había llevado a recibir la multa. Nia había practicado su justificación con antelación, intentando demostrar al juez las desesperadas circunstancias que la llevaron a cometer el error. Fue educada y articulada en su discurso, tratando de convencer al tribunal de la sinceridad de su caso. El juez Calisto, sin embargo, parecía imperturbable. Con una expresión severa y pocas palabras, escuchaba a Nia con un rostro distante, difícil de leer. Nia se sintió frustrada, no solo por la rigidez del juez, sino también por su reputación de ser un magistrado que seguía las reglas al pie de la letra. No importaban las circunstancias ni las causas, mientras él estuviera convencido de que el delito o la infracción en cuestión se había cometido. El juez Calisto siempre imponía las multas más altas y las penas de cárcel más largas. No le interesaban el contexto ni las razones detrás de la infracción. Nia observaba al juez mientras hojeaba el expediente del caso, sintiendo cómo su esperanza se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Había preparado una defensa sólida, pero el juez no parecía convencido. La interrogó de manera incisiva, concentrándose únicamente en la infracción de aparcamiento y no en las razones que ella había dado. Su tono era tan duro que Nia sintió que no solo mantendría la multa, sino que podría incluso aumentarla como castigo por hacer perder el tiempo al tribunal. Lo que Nia no sabía era cómo todo cambiaría en un instante, gracias a su hija. Justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un comentario inesperado del juez. En ese momento, Maya, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló pidiendo hamburguesas. Hasta ese instante, Nia no había preparado a Maya para lo que podría suceder en una audiencia judicial, y lo último que esperaba era que su hija soltase un comentario como ese. Nia se disculpó rápidamente, explicando que la prisa de la mañana les había impedido desayunar. Creía que esa disculpa solo empeoraría la situación, y temía que el juez concluyera que no solo era una conductora imprudente, sino también una madre descuidada. En ese momento, Maya y el juez Calisto estaban sentados uno al lado del otro frente a un tribunal que miraba con curiosidad. Todos, incluso Nia, comenzaron a simpatizar con la pequeña, que obviamente solo intentaba escapar del ambiente sombrío de la sala y conseguir algo de comida. El juez se dirigió a Maya directamente, inclinándose hacia adelante y usando una voz muy suave. Le informó a la niña que solo necesitaba hacerle unas pocas preguntas, aunque sabía que había sido una mañana difícil para ella. La primera pregunta fue sobre el trabajo de Nia. El tono amable del juez le dio a Maya la confianza para responder de inmediato. Explicó que su madre trabajaba muchas horas extra en una panadería, haciendo deliciosos pasteles y dulces, y que en ocasiones también hacía turnos nocturnos como camarera en un restaurante local. El juez asintió, visiblemente intrigado, y continuó haciéndole preguntas suaves, obteniendo más detalles sobre la vida de Nia. A través de las respuestas de Maya, el juez y la sala del tribunal descubrieron lo complicado que era para Nia manejar varios trabajos como madre soltera. Maya, con solo 6 años, comprendía lo difícil que era la situación de su madre. Describió cómo Nia tenía que trabajar muchas horas para poder llegar a fin de mes, lo que les dejaba muy poco tiempo libre juntas. Mientras escuchaban la historia de Nia a través de las palabras de su hija, la sala del tribunal quedó en silencio. Las personas que antes solo la veían como alguien que había cometido una infracción de aparcamiento ahora comprendían su verdadera identidad, una madre soltera que luchaba por mantener a su familia. La revelación de Maya sobre la trágica secuencia de eventos que había llevado a la situación de Nia era desalentadora. Las palabras sinceras de Maya hicieron que el corazón de Nia se encogiera de dolor, aunque ella no había planeado compartir detalles tan íntimos. Pero la franqueza de su hija tenía una manera de sacar a la luz la realidad de las cosas. Nia sintió una oleada de tristeza mientras pensaba en las dificultades y desilusiones pasadas. En realidad, el rol de Nia como madre soltera implicaba mucho más que simplemente equilibrar su profesión y cuidar de su hija. También era una lucha interminable contra la traición que la había llevado a esa situación en primer lugar. Nia había comenzado a salir con Darius, su novio de 4 años, cuando Maya tenía apenas 3. Después de haber salido de la cárcel por un cargo menor de posesión, Darius le había asegurado a Nia que estaba libre de drogas y decidió dedicarse por completo a su pequeña familia. El amor y la esperanza cegaron a Nia, y ella volvió a confiar en él. En ese entonces, Nia estaba ahorrando diligentemente para pagar su propia carrera universitaria. Era un nuevo comienzo para todos ellos.
Nia imaginaba un futuro en el que Darius y ella progresarían juntos, ella avanzaría profesionalmente y ambos criarían a su hija, Maya. Cuando Darius vio su determinación, incluso se ofreció a ayudarla, lo que hizo que Nia confiara aún más en su aparente nueva dedicación. Sin embargo, una mañana, esa confianza ciega que había depositado en él se desmoronó. Al despertar, descubrió que todos sus ahorros habían desaparecido, y con ellos, Darius. Nia no solo descubrió que él se había llevado su dinero, sino también sus sueños y su confianza. Pero lo más doloroso para Nia no fue solo que Darius se hubiera llevado su dinero, sino que también había huido con su hermana menor. A espaldas de Nia, Darius había mantenido una relación oculta con su hermana, engañándola con falsas promesas. Su propia hermana la había traicionado y se había ido con él. Nia quedó devastada al descubrir que no solo Darius había destruido su futuro, sino que también había abandonado a su hija, dejándolas a ambas en una situación de desolación y abandono. Aunque Nia denunció el robo, el dinero nunca fue recuperado. Se vio obligada a reconstruir su vida como madre soltera, enfrentándose a una traición profunda y a la muerte tanto de su hermana como de Darius, quienes murieron tiempo después. Debido a la presión financiera causada por el robo, Nia tuvo que renunciar a sus ambiciones de asistir a la universidad y concentrarse en trabajar en varios empleos mal remunerados para salir adelante. Este trágico incidente explicaba por qué la multa de $200 representaba una pequeña fortuna para ella. El juez y todos en la sala escuchaban atentamente el relato de Maya. El juez Calisto parecía genuinamente conmovido por las respuestas de la niña y continuó indagando, tratando de obtener más detalles sobre las dificultades que Nia enfrentaba. Con cada respuesta de Maya, la perspectiva del juez parecía cambiar. Nia sintió alivio al ver en los ojos del juez un toque de empatía y comprensión, algo que no esperaba del juez inflexible y estricto del que tanto había oído hablar. Entonces, el juez Calisto hizo algo que sorprendió a todos. Desafió por completo la convención al dirigirse a Maya directamente y preguntarle: «Bueno, Maya, ya que tu mamá rompió la regla de aparcamiento, ¿qué piensas que debería ser su castigo?». Toda la sala del tribunal contuvo el aliento, expectante. Esto era algo sin precedentes en el tribunal del juez Calisto. Los ojos de Nia se abrieron de asombro. ¿Realmente el juez pensaba que una niña de 6 años tendría una opinión sobre el castigo? Sin embargo, Maya no parecía sorprendida por la inesperada pregunta. En lugar de eso, miró al juez con simpatía y le dijo que él era un juez capaz y que, esta vez, debía tomar la decisión él mismo. Esto provocó una risa generalizada en la sala, la primera que alguien recordaba en ese tribunal. Incluso el juez Calisto no pudo contener una sonrisa. En un lugar que normalmente se sentía hostil, la sinceridad e inocencia de Maya parecían haber desarmado al juez. Aún así, todos esperaban ansiosamente la decisión del juez. Calisto se reclinó en su silla, aparentemente en profunda reflexión. Luego, levantando la mano, anunció un breve receso. Todos se pusieron de pie mientras el juez susurraba unas instrucciones al alguacil, quien asintió y salió por una puerta lateral. Poco después, murmullos de confusión se extendieron por la sala. ¿Qué estaba planeando el juez? Cuando el alguacil regresó, llevaba una bolsa de papel marrón. El juez la tomó y, sonriendo, se la entregó a Maya. «De nada, jovencita», dijo con suavidad. Informó a Maya que tenían que atender a su estómago antes de continuar con el tribunal. Dentro de la bolsa había cajitas de zumo y sándwiches, cuidadosamente empaquetados. Los ojos de Maya se agrandaron de alegría mientras su sonrisa se extendía por su rostro. Nia se inundó de emociones. Jamás habría imaginado que una sala de tribunal podría ser el escenario de un acto de cortesía en medio de las circunstancias tan difíciles en las que se encontraban. Incluso un gesto tan pequeño como este significaba mucho para ellas. El juez reanudó la sesión tras la pausa inesperada para comer, pero todo se sentía diferente. En lugar de tomar una decisión apresurada, como era su costumbre, parecía estar más reflexivo y atento a la situación de Nia. El juez Calisto revisó cuidadosamente el caso de Nia. Descubrió que su historial de conducción era impecable y que no tenía antecedentes legales. De hecho, en 9 años, esa era la única infracción de estacionamiento de Nia. Entonces, el juez se giró hacia ella y pronunció su veredicto, dejando a todos boquiabiertos por lo que hizo a continuación. Decidió desestimar la multa.
Después de analizar la información y considerar su buen comportamiento anterior, el juez anuló la infracción, lo que provocó una ovación de la sala. Era un día lleno de sorpresas para todos. El alivio inundó el corazón de Nia, como si se hubiera quitado un gran peso de los hombros. Pero el juez no había terminado. A continuación, sacó un papel y le informó a Nia que entendía las dificultades de ser madre soltera. En ese papel había una lista de recursos locales disponibles para madres solteras, que incluía servicios de apoyo para el cuidado infantil y programas de formación profesional. Muchos de estos ofrecían títulos universitarios en línea de manera gratuita. Los ojos de Nia se llenaron de gratitud. El hecho de que se hubiera anulado la multa ya no importaba tanto. Lo que verdaderamente necesitaba era la ayuda que el juez le estaba brindando, y aunque intentó agradecerle, apenas podía hablar de la emoción. El juez Calisto, sonriendo inesperadamente, le dijo que no hacía falta dar las gracias, porque para él, aquello era la verdadera justicia, con un toque de caridad. La comunidad no tardó en enterarse del acto de bondad del juez Calisto. Las redes sociales y los medios locales difundieron la historia sobre su entrañable relación con Maya y su sorprendente decisión indulgente. La gente quedó impactada por la sincera preocupación del juez por la situación de Nia. Además de anular la multa, la generosidad del juez y las herramientas que ofreció a Nia le dieron la confianza para empezar de nuevo. Usó la ayuda para el cuidado infantil y se inscribió en el programa de grado en línea, asegurándose de que Maya estuviera bien cuidada. Por primera vez, Nia se sintió un poco más tranquila y esperanzada sobre un futuro con más seguridad. Para el juez Calisto, este encuentro con Nia y Maya cambió su perspectiva. Despertó en él una empatía que había estado dormida durante mucho tiempo. Comprendió que, aunque la ley es sagrada, su propósito es la protección, no el castigo. Ahora veía la ley como una herramienta para salvaguardar a los miembros más vulnerables de la sociedad, no solo como un estricto conjunto de reglas. Esta historia demuestra que la compasión y la empatía pueden mostrarse en cualquier lugar, incluso dentro de las rígidas paredes de un tribunal.